rompecabezas. Que ver. Bueno, venís con una interesante premisa para el que ver de hoy en contenidos audiovisuales. Me gusta esto que trajiste hoy. Así es, tenemos en cartel Los Increíbles 2, la segunda parte de esta, seguramente se convierte en trilogía animada, el cine animado, como pasa con todo lo medianamente exitoso en el cine por estos días. Y a raíz de eso, una frase muy repetida, que es: las segundas partes nunca fueron buenas. Que igual es ley, ¿no? Más o menos bueno, es ley. Vamos a hay excepciones. Como nos gusta hacer contra, claro. Vamos a tratar de ver, bueno, efectivamente las segundas partes nunca fueron buenas. No. Tal vez hay una tendencia, quizás, ¿no? La tendencia es que sí, que son malas, pero no siempre. La tendencia, más que son malas, quizás es cuando son muy buenas las primeras, hay una decepción. Claro. Un ejemplo reciente que a mí me pasó fue Trainspotting. La primera parte, Danny Boyle dirigió ambas. Ahora, la primera es sensacional. La segunda ya es como la Coca-Cola o la bebida que pierde un poco de efervescencia. Y te doy otro caso raro antes de que empieces con toda esa lista que es magnífica. Sí. El Exorcista. La primera buenísima, la segunda malísima y la tercera buena. Eso también es otra gráfica. Es más difícil todavía de hacer eso, Sí. Pegar una tercera parte de algo que además decayó terriblemente en la segunda. Bueno, podemos hacer próximamente esa, puede ¿no? ser una premisa. Las que son buenas al principio, malas y se remontan ellos, que parece irrecuperable. La Academia de Policía, por ejemplo. Bueno, yo sabía que iba a venir con eso, con la de Franchella. Alguna de esas dos iba a ser. Una saga de esas seguro que era. Y después están las que son todas malas, como Rápido y Furioso, que son 7 y son todas malas. La verdad. Si no vi ninguna, por suerte. No te perdés ninguna. Ninguna. Bueno, entonces vamos con las 10 segundas partes que sí fueron buenas. Vamos a empezar con lugares comunes. El Padrino 2, del año 1976. La primera es sensacional. De alguna forma instala en el imaginario colectivo la figura del mafioso. Es Coppola el que pone en imagen, y la imagen que uno piensa cuando piensa en cine y en mafia es Marlon Brando, con ese gato y esa rosa en la solapa. Que eso está instalado en la 1. Ahora, gran desafío en la 2. Ya igualar eso era muy difícil. Sobre todo por cómo está comprimida la película. No estaba tampoco, ¿no? Bueno, claro, entonces primera cosa. Y se las arreglaron para que de alguna forma el personaje estuviera. Y lo que hace primero, bueno, Al Pacino y Robert De Niro, que en aquel entonces ya eran Al Pacino y Robert De Niro, y hoy ya no lo son porque han caído bastante, pero en aquel entonces estaban en estado de gracia. Es verdad. Y Coppola, que hoy ya está desaparecido del cine quizás, aunque tal vez vuelva algún día, estaba en estado de gracia. Apocalypse Now, La Conversación, y ahí se incrusta las películas increíbles, fenomenales, ¿no? Totalmente distintas y fenomenales las dos. Y ya con eso se podría haber retirado. Sí, tranquilo. Ya con una de ellas ya está. Ya solo, ¿no? Con una, claro. Ya ni está. siquiera con las dos. ¿A cuánto le gustaría hacer una de esas? Claro. Y ahí incrusta en el 76 El Padrino 2. Qué brutal, Y esto que decíamos, ¿no? Logra arreglárselas para una doble narración. Por un lado, la trama presente del Padrino 2, y por otro lado, los orígenes, es decir, el surgimiento de este personaje que había quedado tan instalado en el imaginario colectivo, interpretado por el joven Vito Corleone, interpretado por Robert De Niro. En esa segunda línea que tiene El Padrino 2, para muchos es mejor que la 1, mejor que la 3 seguro. Podemos transar en que El Padrino es una gran trilogía compuesta de 2 grandísimas películas y una muy buena tercera parte, que llega, digamos, un poco tarde, pero en rigor, entre la primera y la segunda podemos... Sí, ahí está lo mejor. Podemos mantenernos ahí. 11 nominaciones al Oscar. 6 premios obtenidos para El Padrino 2. Imagínate si hoy se estrenara una película como El Padrino 2, lo que pasaría en los Oscars, ¿no? El tiempo que gana la forma del agua. Claro. Pero bueno, las vi hace poco, las 3, las enchufé hace poco. Te hice el comentario. Sí. Ya poco, digo, son 3, medio año, qué sé yo, no sé, pero me las vi las 3, ¿no? Algunos tenemos esa rutina. Yo también por año trato de volver a verlas. Los que quieran, está en Netflix subida. Claro, por eso lo digo. La pueden aprovechar y hacerse una maratón. La tienen ahí. Parecía una fórmula en la que nada puede fallar y de hecho no falla. Hay otra. Y este es el otro caso, ¿no? Porque vas a decir ese, el que yo te nombré hoy. Exacto. Alien Octavo Pasajero del año 1979, que hablábamos fuera de aire, había establecido algo, había pasado algo con Alien, con la primera parte, digamos, y resulta, esto cuando uno dice la segunda parte es mala, a veces es porque la primera, como decíamos, es demasiado buena y no se aporta nada nuevo en la segunda. Ese es el gran desafío, quizás. Y lo que hace, a mi modo de ver, o lo que yo voy a rescatar esencialmente de Alien Octavo Pasajero, es que instala una dinámica de cine o una especie de fórmula después 1000 veces usada hasta el cansancio, que es... Sigue siendo usada y seguirá siendo usada. Claro, que es la siguiente: una película de terror
un personaje está solo en la casa y escucha un ruido que viene de un rincón. Y el personaje empieza a caminar hacia la oscuridad y pregunta, ¿hay alguien ahí? Nunca vayas hacia el peligro, ¿no? Que uno no lo hace en realidad. Claro, pero y esto se maneja también con lo que hablaba Hitchcock de el manejo de la tensión para lograr el suspenso. Hitchcock hablaba de que el espectador siempre sepa un poco más que el personaje. Y ahí se resume toda la historia del suspenso del cine. Claro. Esa es una fórmula infalible. En Octavo Pasajero todos sabemos que hay algo circulando por ahí y que se va a ir devorando uno por uno a los personajes. Y ese es otro de los grandes que se ha convertido en lugares comunes del cine de Hollywood. Hablábamos hace poco de Aniquilación, la nueva película en la que actúa Natalie Portman, y yo mencionaba que usa el esquema de Octavo Pasajero, obviamente con resultados muy inferiores. Astori con el RPF también le digo al mismo esquema. Bueno, se inspiró con mucho éxito. Se inspiró en eso. Usted dice por ir hacia el peligro, claro, o por saber que van a morir. No, por lo primero, claro, por lo primero. Alien, eso la verdad, otro gran ejemplo. El Octavo Pasajero quizás es más que una película, también decíamos, pone una fórmula nueva en el cine que hoy ya está desgastada, pero que entonces fue... Pero igual sigue garpando, bueno, porque funciona, siguen haciendo. Funciona, ¿no? Les recomiendo. Hay películas tan malas que son buenas. Life, que es una película que tiene un par de años, es tan mala que es buena y usa creo que copia el argumento de Octavo Pasajero. Life, la veo buscar. Y si quieren un día de esos que no saben qué ver, pueden ponerla. Star Wars, El Imperio Contraataca. Sí. Del 80 es un clásico por muchas razones, por frases que recordamos, por una trama que se recuerda, que es bastante oscura, que es particular, que revela mucho de todo ese universo que hoy ya se nos fue de las manos, que era Star Wars. Y aparte termina de alguna forma de instalar en la cultura popular a personajes como el maestro Yoda, es decir, que ya exceden el universo de la película y los vemos en un montón de lugares totalmente fuera de contexto. Es decir, remeras, acá atrás, cuadros, figuras. Ahí atrás nuestro operador... come acá en la esquina, claro, sí, y emite los sonidos ¿no? Cada vez se parece más. Otra que, bueno, del año 80, vamos en orden, obviamente en orden cronológico. Después podemos entrar a discutir si en todo el universo de Star Wars hay mejores y peores. Sería una discusión para una convención interminable de esas que se arman, ¿no? Pero como partes que siguen y son buenas. Están buenas. Y no podemos dejar de mencionar a Volver al Futuro 2. Del 89. También. La 3 es malísima. La 3 es rarísima, pero el lejano oeste, todo lo demás, el Far West, bueno, no. Pero la 1 y la 2, después de la 1 además, con todo el éxito que tuvo, ¿no? Exacto. Quizás el mayor desafío de una película como Volver al Futuro es hablar de temas tan complejos como la causa-efecto o el efecto mariposa o los viajes en el tiempo y qué pasa si un personaje se mueve hacia el pasado, cómo repercute en el futuro, todo eso de manera tan clara y que logre emocionar, hacer reír y mantener al espectador al mismo tiempo en la silla. Claro. Y hacerlo, y si uno la vuelve a ver ahora y funciona. Quizás el guión de Volver al Futuro 1 y 2 sea de los mejores, de los mejor construidos. Si el viaje al pasado era el leitmotiv de la primera, el viaje al futuro es el de la segunda, y podemos decir que yo igual me quedo con la primera. También. Fue la irrupción de algo desconocido, digamos. Casi siempre las primeras partes tienen ese plus, ¿no? No había nada antes que eso. Surge y después ya tenés ese antecedente. El tema de la novedad, digamos. Claro. Pero no desentona. Bueno, mala seguro que no es la segunda. No. La tercera podemos discutirlo. Sí. Después, Terminator 2. También. Del 91. También. Y acá entra a aparecer, a tallar nuestro amigo Cameron, que es un innovador al margen de que, por ejemplo, a uno Avatar no le puede gustar, pero tiene siempre aporta novedades. Desde ese punto de vista que vos lo decís, creo que aporta. Claro, es decir, generalmente desde lo visual. Claro. Acá, por ejemplo, en Terminator 2, el CGI, es decir, los personajes animados creados por computadora, fue una de las primeras películas grandes en utilizarlo. Tuvo un presupuesto de $100 millones, que entonces hoy es un vuelto para Hollywood. En aquel momento era fuerte. En aquel entonces era fuerte, estamos hablando del 91, y aparte recaudó 520 millones. Brutal, es decir, negocio. Hoy sigue siendo una ganancia muy importante, incluso para los parámetros de la industria de hoy. De vuelta, hablábamos de juegos con el tiempo, los saltos temporales son claves en el universo de Terminator. En la 2 es cuando empiezan a utilizarse con mayor profundidad, es decir, cuando empieza a complejizarse de alguna forma la trama de un androide homicida, básicamente, que viaja en el tiempo. Y bueno, Arnold Schwarzenegger desnudo, apareciendo entre el fuego, robándole la ropa y la moto a un motoquero en un bar. Creo que es algo impagable, sobre todo porque después se convirtió en gobernador de California.
Sí. O sea llegó también a protagonizar Alejo y Valentina, que hicieron una versión de esto que es muy interesante, muy exitosa también. Es cierto. Y ya que haces esa conexión, hagamos que la conexión obvia de Volver al Futuro con Rick and Morty, que es una serie animada que hoy está teniendo mucho éxito, que obviamente Rick toma mucho de ahí. Claro, buenísima también, la veo. Quería incluir una animada que es Toy Story 2, que para mí es la peor de las tres. No he visto todo esto, lamentablemente. La mejor trilogía de cine animado de la historia, obviamente, es Toy Story. Quizás la más floja sea la 2, pero aún así, si ponemos a competir a Toy Story 2 con la mayoría de las películas de cine animado que existen desde los 90 hasta hoy, esté entre el top 3. Top 3 sería Toy Story 1, 2 y 3. Claro. Probablemente entonces ahí se termina toda la discusión. Lo bueno que tiene Toy Story 2 es que incluye algunos personajes que terminan de funcionar y se instalan, cosa difícil, porque a veces cuando uno se encariña con personajes de una saga que arrancan en la 1, sacártelo después es complicado. Y es difícil introducir nuevos también. Claro, van a la sombra de ese exitoso que desapareció. Exactamente. Solo por la batalla del abismo de Helm y el personaje de Orlando Bloom, un tipo que detesto, pero su personaje de Legolas está muy bien, cuando baja en picada por una escalera con una especie de skate improvisado, tirando flechazos. Un escudo. Exacto, todos nos acordamos de cuántas flechas por segundo lanza. Estoy hablando del Señor de los Anillos, Las Dos Torres, del año 2002, una época que nos recuerda muchas cosas en el Uruguay, pero una de ellas es... Sí, yo no estaba mirando eso, estaba mirando estas otras cosas. Por eso... Sí. Pero algunos necesitaban distraerse. Claro. Y realmente, esa batalla épica, y si hay de las grandes batallas de este siglo, podemos decir, muy bien filmada, grandilocuente, pero buena, está incluida en Las Dos Torres, en la segunda parte del Señor de los Anillos, que aparte toma, quizás para mí, se sintetiza allí lo mejor de la 1 y lo mejor de la 3. Si tomamos como 3 actos las 3 películas juntas. Incluyo una discutible que es X-Men 2 del año siguiente, del 2003. Recuerdo el plano, la secuencia inicial, muy buena, y después lo que a mí me gustó de esa película es la subtrama de los orígenes de Wolverine. Algo particular porque aparece como flashbacks en esta película y después, obviamente, Marvel lo que hizo fue capitalizarlo y hacer películas sobre Wolverine. Hasta ahora, el actor australiano Hugh Jackman sigue haciendo películas de Wolverine con resultados desiguales, aunque la última que está bastante bien. Pero mención para X-Men 2. También mención para Antes del Atardecer, del 2004, de Richard Linklater, que es la que sigue Antes del Amanecer, que tiene la particularidad de, si Antes del Amanecer narraba el conocimiento, cuando dos personas se conocen, jóvenes, veinteañeros, lo bueno de la segunda es, ya pasó lo inicial, gente de 30 años que se vuelve a encontrar. Bueno, Linklater es un gran director, Grandísimo, entre director. Otras de Boyhood. Creo que es subestimado. Sí, igual últimamente, después de Boyhood se lo ha... un poco más lo elevaron un poco más, pero todavía sigue estando por lejos de lo que realmente es. Y es para volver a verlo, sobre todo porque, Antes del Atardecer, sin duda es casi teatro filmado, es decir, es una cámara con dos personajes que hablan durante 1 hora y media. Es decir, no hay nada más allí. Es muy difícil hacer cine de esa forma y que el espectador se mantenga. Tienes que ser un capo. Y realmente lo hace, los diálogos son sensacionales. Y los personajes muy bien hechos, no precisa más. 2 personajes y una cámara. Antes del Atardecer no podía faltar, que es la segunda. Después hubo una tercera parte. Y cerramos con la más reciente que yo decidí introducir, pero ustedes podrán encontrar otra, pero se cierran las 10 con esta, que es Batman, el Caballero de la Noche, del año 2008. La mejor película de superhéroes de todos los tiempos. La vi hace poco. Es con pregunta. ¿Sigue funcionando? Sí, claro. Claramente totalmente que sí. Mira que a mí no me gustan mucho las de superhéroes, pero esta sí. Que sí. Que marca un antes y un después en el género, eso sin duda. Batman más humano que nunca. Incluso uno termina simpatizando con el Guasón antes que con Batman. Batman es más que nunca un tipo de calzoncillos multimillonario que sale a combatir la ciudad. Y el Guasón es un tipo de moral bastante dudosa, porque no duda en prender fuego a un hospital con gente adentro, pero uno quiere que le salga bien en algún punto todo. Y eso es muy difícil de lograr. Sí, y el Guasón, ¿no? Por eso. Y el Guasón. Es muy difícil conseguir que el público empatice con un personaje que hace semejantes actos de crueldad, que realiza este tipo de cosas. Y sin embargo se consigue y deja a Batman allá abajo. Y pensé que al principio parece que no agarraba el rol, ¿no? Hubo discusiones, incluso la gente decía, Heath Ledger, no, mal. Si era Jack Nicholson, ¿cómo va a tomar a este tipo que viene a hacer El Secreto en la Montaña? Claro.
no solo ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto, más allá de lo trágico que rodea, sino que la realidad es que cuando aparece ese personaje en pantalla todo lo demás se borra. Y uno está esperando que vuelva, y eso creo que empezábamos hablando de Marlon Brando, creo que desde Brando ha pasado muy pocas veces, y Heath Ledger lo logró con el Guasón en Batman en Caballero de la Noche. Va a ser muy difícil que alguien retome ese rol, con ese tan alto nivel que alcanzó, la verdad. Realmente sí, así que ahí se iban las 10. Bueno, muy bien.